Bueno, finalmente se le hizo la extracción compulsiva de sangre para determinar el ADN de Julio César Grassi, quien ya fue condenado a 15 años de prisión en el año 2009, lleva efectivamente de condena solamente 5 años, pero él no quería hacerse la extracción de sangre, no quería, digamos, claro, lo que no quiere es entrar en el Registro Nacional de Datos Genéticos como violador, lo que pasa es que está acusado de abuso sexual agravado, esa es la condena, y corrupción de menores. Esta es una entrevista que le hiciste vos hace unos años allí en C5N, en la antigua sede, ¿no? Allí sobre la calle Fitzroy, porque estoy viendo el micrófono de C5N, y fuiste vos quien le realizó aquella entrevista que, bueno, dio mucho que hablar María Belén aquí. Sí, por supuesto, dio mucho que hablar porque él da mucho que hablar, y el doctor Juan Pablo Gallego, que ha sido uno de los querellantes, es el que ha motivado, ¿no es cierto?, esta extracción para que aparezca en el Registro Nacional de Datos Genéticos, que no es un tema menor, porque aparece como violador ahí, ¿no? Sí, así es, María Belén, muy interesante lo que ustedes comentaban al comienzo de la nota, justamente porque esto de que él no quería estar. Lo cierto es que hay una ley nacional del año 2013, reglamentada en 2017, que lo que hace es incluir en este registro a los violadores con sentencia firme. O sea, esto no causa ningún agravio. Distinto es cuando una persona comienza a ser investigada y, por ejemplo... Está sospechada. Claro, está sospechada y de repente se resiste a una pericia porque siente que quizás se extrae una prueba en su contra. Pero esta persona fue condenada por estos delitos de abuso sexual contra menores. Esa condena atravesó todas las instancias y obtuvo firmeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos que incluso este registro argentino es un registro, llamémoslo, menos intimidatorio que el de otros países para delincuentes sexuales. Por ejemplo, en muchos estados de Norteamérica, Unidos, sí. Es un registro incluso al que accede el público. Esto es, si una... Por ejemplo, si un violador sale de la cárcel por cumplir la condena, se colocan carteles, dónde vive, es decir, se los escracha, es muy cuestionado también. Exacto. Es muy cuestionado. E incluso a su familia se los persigue también. Exacto. Aquí, este es un registro que, primero, como decíamos al principio, se incluye exclusivamente a violadores con sentencia firme, es decir, cuando ya no existe duda, se lo condenó, pasa por todas las instancias, la Corte Suprema de la Nación se pronuncia y ahí comienzan a ser incluidos. Y esto tiene una razón de ser, que es la protección de la sociedad, obviamente, porque sí es cierto que la experiencia indica que estas personas no se regeneran, que vuelven a cometer estos delitos. Entonces, esto que es textual, María Belén, como lo expresabas al comienzo de la nota, él los increpa a la gente del registro diciendo, no, yo no quiero estar en el registro porque yo no me siento un violador. Pero acá no se trata de una sensación. Abuso sexual agravado y corrupción de menores. Existe la sentencia, independientemente, no es como si fuera la sensación térmica, que uno puede sentirse o no sentirse. Veces, porque es un hombre que se ha resistido, digamos, hasta el ejercicio de la justicia en cuanto a la investigación y el proceso contra él, que se resistía, que llegó a la máxima instancia, a la Corte Suprema de Justicia para determinar la condena. Y recordemos cuando apeló a los medios también, ¿no? Que prácticamente él hizo una conferencia de prensa autoconvocándose y autoconvocando a los medios también, que eso fue bastante particular. Dentro del clero fue una llamada de atención también, no sé si vos lo viste así, pero yo me acuerdo en aquellos años donde se hablaba, y el mismo padre Grassi fue el que convoca a la prensa, y mismo con la prensa allí, insisto, niega todos los cargos. Él apostó efectivamente, Roberto, una suerte de defensa mediática. Por supuesto que era una persona hábil y que conocía el medio como pocos, pero finalmente también pierde en esta arena de los medios, y creo que mucho ha tenido que ver con su forma de mentir, ¿no? En su momento la sociedad estaba dividida, es decir, quienes creíamos, quienes no, podía ser porque estas cosas son... digamos, querían creer, porque él estaba a cargo de la Fundación Felices de los Niños, por eso el abuso sexual es agravado, porque él ahí ejercía una autoridad sobre los chicos. Exactamente. Para los chicos era un referente, o sea, ¿quién va a dudar en cuanto a expresar su confianza si son menores y están al cuidado de este hombre que los asiste, ¿no? De este cura, y además perteneciendo a la Iglesia Católica, más autoridad, imposible. Y haciendo campaña en todos lados, recordemos que hizo un derrotero absoluto también, como decís vos, muy hábil para manejar su imagen pública. Bueno, en las entrevistas se defendía muy bien, la verdad, y en pleno proceso. ¿Cómo comienza todo? ¿Por qué no lo recordás? Porque quizás hay gente de todas las edades que se van uniendo a la pantalla. Yo recuerdo que como públicamente el estallido grande del caso es para fines de 2002. En ese momento una investigación periodística televisiva saca al aire. Nos sorprendimos todos, y me incluyo. Yo en ese momento, año 2002, lo veo como cualquier espectador,
y también me sorprendió. Quiero decir, yo no tenía ningún prejuicio, ningún preconcepto sobre Grassi anterior a esto. Yo trabajaba en este área, había trabajado en casos que considero importantes a esa época y demás, pero bueno, me sorprendí e incluso pensé por dentro, digo, qué lío se va a armar con todo esto, ¿no? Porque claro, Grassi era alguien muy poderoso en la Argentina, como dice Roberto, no solo una persona que lo conocíamos en los medios, que se expresaba muy bien, incluso antes de defenderse de esto, había tenido un conflicto con Susana Jiménez años antes. Sí, porque se había donado una importante cantidad de dinero a través de las llamadas telefónicas al programa Susana Jiménez a la Fundación Felices los Niños, que de hecho cuando ella lo entrevista, dice, bueno, pero ¿usted qué quiere? ¿Hacer un hotel de 5 estrellas? Lo recuerdo. Bueno, pero ahí cuando también comienza una serie de cámaras ocultas y escuchas, ¿no? Que claramente dejan sentado que el padre Grassi, bueno, negaba los cargos y sí había una relación un poco más fuerte con los chicos. Sí. Bueno, yo recuerdo eso justamente, que se planteaba desde su lugar que había como una especie de complot que habría organizado Susana Jiménez. Perdone que nombro a una conductora. Digo, debe ser la única persona en medios que yo no conozco ni he tenido jamás un trato personal. Digo, si hubiera hecho un complot Susana Jiménez, el primero que se hubiera enterado o hubiera participado hubiera sido de hecho, Susana abogado Jiménez que lo... no tenía idea, estaba ajena a todo esto, no tenía la menor idea. Se quedó dura porque además, por supuesto, no digamos, tenía idea. ella de alguna manera participaba, digamos, pensando que hacía donaciones, una obra de bien, una fundación. Es que yo insisto, yo también tenía una imagen, si se quiere, positiva. Yo cuando veo ese informe me agarré la cabeza, claro, cuando surge mi idea de representar a los chicos y todo, bueno, me reúno con los peritos, conozco. ¿Y qué encontraste, Juan Pablo, allí con todos estos testimonios y demás? ¿Qué fue lo más grave que encontraste? Mira, fue tremendo ver, es un juicio, viste, también, esos son delitos muy graves. Yo ni a Grassi ni a nadie lo acusaría por estos delitos si no tengo una convicción al 100%. Digamos, me parece que son delitos suficientemente graves para no jugar con esto. Yo tuve la convicción al conocer a los chicos, al ver las primeras pericias que había oficiales, al escuchar a los peritos, y fue un juicio que después en el juicio oral tuvimos a los mejores peritos de la Argentina, los que evaluaron a Grassi, los que evaluaron a las víctimas. O sea, son esos casos en que uno se va con una satisfacción, porque esta fue una lucha grande además, muchos años, pero además la satisfacción de haberlo probado, que a uno no le quede el menor margen de duda. Insisto, yo la verdad que ante la duda, en un caso así, digo, yo no estoy convencido, digo, preferiría no meterme en el caso. Pero bueno, cosas tremendas. Fue contundente, claro. En el caso de Grassi se logró probar cómo era su cuerpo, cómo era el lugar donde dormía, su ropa interior. O sea, un nivel de prueba poco habitual en estos delitos. Entonces, nada, pero bueno, esta persona siguió, por supuesto, apelando, tuvo un grupo de abogados enorme y llegó hasta el final, en que recién se pudo hacerlo detener en 2013. Pero llama la atención esto y esta resistencia que había hecho horas atrás a que se pueda obtener el ADN, pero ha sido una constante esto de que él transgreda las normas, de que no acepte las leyes. Entonces, bueno, prácticamente le increpa: yo no me siento un violador, no quiero que me lo hagan. Yo le promoví una denuncia el viernes pasado por desobediencia judicial, y entonces con esa denuncia fueron y ahí se realizó la extracción compulsiva. Y ahí aceptó. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por gracias haber a compartido ustedes, la información como siempre. con Gracias. nosotros. Bien, y nos esperan